Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. La de hoy con alguien que creo que todas y todos admiramos en Colombia porque a muchos de nosotros, yo diría que a la mayoría de nosotros, nos ha acompañado a veces sabiéndolo y a veces sin saberlo. Y cuando no lo hemos sabido es porque quizás no hemos entendido que muchas de las imágenes que tenemos dentro de nuestra alma, dentro de nuestra cabeza, las ha construido, las ha pensado, las ha vivido uno de los grandes maestros del arte dramático, de la dramaturgia, de la dirección de cine y de televisión, a quien quiero darle un saludo muy fraternal y decirle que me siento muy orgulloso de tenerlo aquí en esta conversación pendiente. Gracias, Jorge Alitriana, por estar esta mañana aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación y trataré de ser coherente a esta edad. Decías ahora, antes de empezar, que el tiempo llega sin avisar, que la senectud y la vejez llega sin avisar, así de repente se abre ese horizonte. Sé que es difícil hablar o pensar sobre ese tema, pero ¿qué es lo que has sentido del tiempo? ¿Cómo ha cambiado este tiempo para ti? ¿Qué es lo que se abre en un momento de la vida Yo cuando... creo que la pandemia Mm, crea como un cambio en todo. Ahora la gente trabaja desde las reuniones son por los computadores. Hay una cantidad de cambios fundamentales en la vida cotidiana que no percibimos. Yo creo que a mí me correspondió que llegó la vejez, la pandemia marcó el antes. camuflada. De pronto apareció y me apareció una cantidad de enfermedades, la tensión alta, diabetes, eh, me descubrieron un Parkinson, una cantidad de cosas que antes no tenía y que modificaron totalmente mi vida, mi cotidianidad. Eh, es, he tenido ganas casi que de hacer una obra de teatro sobre eso, de cómo de un día para otro te cambia la vida. Bueno, hay unas enormes reflexiones a lo largo de la historia de la humanidad sobre la senectud, sobre la vejez, ¿no? Hay un libro de Simone de Beauvoir muy importante que se llama así, sobre la vejez. Y por supuesto, sobre la senectud los griegos pensaron y escribieron mucho. Pero también ha habido una manera de aislar a la gente que envejece, ¿no? Se queda como... Sí, ahora no es una cuestión depresiva, Ujú. sino es un material como interesante. Es como una vida se puede transformar. Yo trabajé mucho toda la vida. Y de pronto parar, eh, lo reemplazo con la lectura, por supuesto. Veo muchas películas, voy a teatro, trato de salir, pero cambia la vida. Te decía que quería comenzar por el paisaje de tu infancia, porque creo que es un paisaje que tiene que ver con el país de hoy, que tiene que ver con recuperar un país que fuimos olvidando a medida que pasó el tiempo. El Tolima, tus ancestros, tus abuelos, tu padre, un gran y enorme pintor, no tanto en lo biográfico, pero hoy cómo percibes ese país de los años 40 en el que tú naciste, ese país que también nos iba a cambiar de una manera tan radical. Realmente no tengo muchos recuerdos. Mi memoria no es muy buena para tiempos pasados, Ujú. pero, pero sí hay unas cosas fundamentales. Por supuesto, la casa de mis padres y de mis abuelos. Yo siendo muy niño, mi padre se fue a estudiar a México. Yo debería tener, creo que 4 años. Y él nos dejó viviendo en la casa de su padre, de mi abuelo paterno, Gavino Triana.
Gavino tenía en la plaza de mercado de Ibagué, él comerciaba con panela, Trapiche. sí, sí. Y recorría los pueblos de alrededor de Ibagué comprando la panela para venderlo. Era como mayorista en la plaza de mercado. Y era muy aficionado a la fotografía, ¿no? Era fotógrafo en esa época y hacía registros de que gran parte de esa fotografía se perdió. No hay muchos No, no, rastros. no hay rastro. He visto muy pocas fotos de él. Y parte de esa infancia, de los 4 años a los 8 años, la pasé allá en la casa de él, En Ibagué. en Ibagué. Él tenía 13 hijos, o sea que yo tengo tíos menores que yo. Amigos, fueron amigos tuyos de la Claro, vida. compañeros de infancia, Mm. compañeros de infancia. Vivíamos allá hasta que mi mamá se aburrió. Él era una especie de Bernarda Alba en masculino. Tenía encerrado a sus hijas y a mi mamá, por supuesto. Él les compraba la ropa, todo. Él no permitía que salieran a la calle. Mi madre se aburrió de eso y se escapó una mañana a las 5 de la mañana. Yo recuerdo ese día perfectamente, porque era de una tensión con la complicidad de mi abuela y de mis tías. Todo el mundo estaba cómplice de que mamá se fugara de esa prisión y se vino a vivir a Bogotá, donde mi abuela materna. Cuando mi papá se enteró de eso, regresó de México. O sea que pasé una infancia en, en una familia muy grande de tíos en Ibagué. Estudiaba en un colegio que se llamaba el, el como el nombre del presidente Toro, Manuel Murillo Toro. Manuel Murillo Toro, sí, Mm. que lo dirigía Ismael Santofimio, un pedagogo muy sabio que era ciego y era un gran lector. Su esposa Le- le leía, le leía y él era un gran intelectual, uno de los grandes intelectuales de Ibagué. Lo recuerdo mucho. Hay un recuerdo que tomé de alguna de tus entrevistas, y es que no sé si todavía lo tienes, pero si no, lo vamos desbrozando juntos, y es que tú sí tienes un recuerdo del 9 de abril del Ah, 48. no, muy nítido, Ujú. muy fuerte, porque recuerdo que mi abuelo Gavino llegó a la casa en un caballo. En Ibagué, en una calle de Ibagué, llegó en un caballo a buscar una escopeta que tenía de cacería por ahí, vieja, para irse a las calles de Ibagué a sumarse A la insurrección. a la insurrección, sí. Y pues mi abuela y mis tías agarrándolo y llorando, agarrándolo para que no se fuera. Y, y es una imagen muy fuerte, Para un niño. claro, 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 muy angustiante. Y recuerdo las conversaciones en la mesa del comedor, ayer mataron a tal, ayer mataron. Mi, mi bisabuela, por el lado de mi abuela María, Ignacia Segura, ella era yerbatera, ¿no? Recuerdo exactamente la botica en la casa de ella donde vivía macerando plantas y tenía un libro maravilloso, que era la planta colocada en la hoja, unas hojas grandes, un cuaderno inmenso, y con puño y letra, con una caligrafía exquisita, Preciosa. ponía toda la cualidad de la planta. Yo digo, ¿dónde estará ese libro?
¿Dónde estará ese país? Sí, sí, no, sí, sí, ¿dónde estará? La falta de sentido de la gente, cómo puede votar una cosa de esa. Eso es un tesoro. Eh, y recuerdo que era angustiante esas conversaciones en el comedor, que ayer mataron porque ella tenía un periódico en Ibagué que se llamaba Tribuna, esa bisabuela, y mataron a una persona que estaba casada con su hijo, o sea, con una tía mía. La mataron y eso fue un acontecimiento. La violencia de los 50 fue muy fuerte. Era llena de temores, de salir a la calle, de recibir noticias permanentes de muertos. Eh, Y en eso el Tolima mucho más, en ¿no? el Tolima fue muy Muy fuerte. fuerte. Sí, ¿Recuerdas el libro de María Victoria Uribe, de Matar, Rematar y Contramatar? sí. Y bueno, y los libros de Gonzalo Sánchez, de los bolcheviques del Líbano. El- Tenemos una relación problemática con el pasado que creo que fue una de tus obsesiones toda la vida, ¿no? Tratar de mirar el país desde el siglo XIX, de auscultarlo, de preguntarle cosas. A veces esa relación en estos tiempos no parece tan clara. Hasta un teatro que construyó Jaime Sanín, tal vez, o quién fue, no, un no, no, teatro en Guadua, en Ibagué. no. Carlos Duplat, Claro, Carlos Duplat, tu gran amigo. cuando hay una anécdota, cuando yo le digo, una vez mi madre me recibió en la casa y me dijo, o el teatro o su casa, escoja. Y yo escogí el teatro, por supuesto. En aquellos tiempos, mi padre se fue a Ibagué a fundar con la Universidad del Tolima con Néstor Hernando Parra y a crear la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Tolima. Entonces me llamó y me dijo, mira, yo te voy a contar un cuento. Cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar pintura, me dijo, ¿eso dónde se estudia? ¿Aquí en Ibagué dónde? Dijo, no, aquí no hay escuela, en Bogotá tampoco. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, no, que yo he averiguado y, y sé que en México hay muy buenas escuelas, la escuela de San Carlos. Entonces dijo, pues se va para allá a estudiar, porque si quiere ser pintor tiene que estudiar. Las cosas Eso, sí, no se aprenden. Entonces yo le repito lo mismo, si se va a dedicar al teatro y al cine tiene que estudiar. Entonces véngase conmigo, termina el bachillerato, que yo me había salido del colegio. Termina el bachillerato y se va a estudiar. Yo le ayudo a conseguir una beca donde puede estudiar. Yo había visto un par de montajes de Santiago García cuando regresó de Praga. Había hecho El Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov y Un hombre es un hombre de Bertolt Brecht, que me han cambiado la mirada. ujú. Era otra manera de mirar el teatro, de mirar, de relacionar el teatro con la vida, con la historia. Y que yo muy impactado dijo, yo quiero estudiar allá. A mí me gustaría estudiar en Praga. Yo estaba de novio de Rosario Montaña, Y la la hija de Diego del Montaña Cuellar. Cuellar, sí, Entonces Diego también. Y mi padre era muy amigo de Jorge Salamea Borda, claro que sí. que yo me había conocido con Rosario en un 31 de diciembre, pasándolo en la casa de Jorge Salamea, que era la familia de Jorge Salamea. Bueno, Girrina, la esposa, Diego y Carlota y sus hijos, y mi padre y nosotros, Gloria, Amparo y yo. Entonces, ahí fue cuando él me dijo, le voy a repetir lo de mi padre, si quiere hacer eso, venga, termina su bachillerato y
y le conseguimos una beca. Y entonces Jorge Salamea y Diego Montaña nos consiguieron beca a Rosario y a mí. Y nos fuimos a Praga a estudiar teatro. Pero ¿por qué era No, porque el recuerdo tenía que ver con esa relación problemática que tenemos con el pasado y es que creo que al volver o al irte, tú le entregas tu lugar a Carlos Duplat Ah, y él sí, construye un bello teatro. claro. Entonces yo estaba estudiando en Ibagué, en San Simón, donde salí bachiller. Y cuando me fui a Praga, le entregué el puesto de director de teatro departamental que se creó cuando yo llegué a Ibagué. Y, y, y le dije a Carlos, que era amigo mío, que se fuera allá a reemplazarme. Que asumiera. Sí, sí. Y Carlos se fue y construyó un teatro en Guadua, en un barrio popular. Teatro que después lo dejaron caer. Muy lindo. Y, y continuó la tradición teatral de Ibagué por un par de años más. O sea, esos gestos de mirar el pasado, insisto, tú tomas mucha conciencia de la importancia del teatro y del arte en tu estancia en Praga, una ciudad relativamente pequeña en el sentido de poblacional, con cientos de teatros, con una oferta de cine, de teatro, de una relación comunitaria con el arte muy poderosa. Esa experiencia, por supuesto, transformó tu vida, tu manera de volver al país para empezar a hacer todo lo que ibas a hacer, ¿no? Por supuesto, además me tocó un momento de la República Checa o Checoslovaquia muy interesante, que fue la llegada de Dubček, ¿no? El planteamiento de un socialismo democrático y humanista, eh, una postura muy anti-stalinista, que fue frustrada con la invasión del 68. Entonces me tocó una época de cine, una década donde aparece Menzel, la Jitilova, Chorm, en el teatro Radok, Kreischa, como un renacimiento y un planteamiento sobre qué es el arte en la sociedad y cuál es su función. Una discusión muy lúcida y muy enriquecedora sobre el papel del arte en la sociedad, si es el instrumento de propaganda del partido o tiene una autonomía y otra función de reflexión de la sociedad. Y, y yo le agradezco mucho haber vivido esa discusión en vivo Claro. y en directo. Eso tuvo una gran influencia en mi formación. De tal manera que cuando regresamos Jaime Santos, Rosario Montaña y yo, que estábamos en la misma época en la escuela, traíamos el propósito de crear un grupo humanista que llevara a los grandes autores del teatro a escena. No, y llegamos en un momento en el que el país, el teatro, era como un brazo artístico del partido. Ujú. El Partido Comunista. Sí, Ujú. sí. Y, y digamos, ahí creo que fue la gran diferencia en la formación de los actores, en la formación del público, en la formación de qué es el teatro, la historia del teatro, teatro universal, paralelo a un movimiento que se llamó el nuevo teatro, que era basado en la creación colectiva, que dejó grandes obras del teatro colombiano. Nosotros participamos también en eso con la creación, por ejemplo, de una obra como I Took Panama, que creo que tiene un lugar en la historia del teatro colombiano.
Y tiene un lugar en la discusión de hoy, de esa obra te iba a hablar, porque hoy estamos viviendo la eh, revisión y la reactivación de la doctrina Monroe. Imagínate Claro, claro. de nuevo Estados Unidos promoviendo una nueva intervención en el Caribe, que históricamente esa obra de I Took Panamá pues fue fundamental, ¿no? ¿No? Y Trump también ha hablado de Panamá, Claro. de recuperar a Panamá por la Mm, fuerza, mm. ¿no? Esa obra fue muy importante, pero también fue muy importante que ustedes decidieran eh, nombrar su proyecto como el Teatro Popular de Bogotá. Era popular, era un Claro, teatro abierto y fue un proyecto de 30 años, ¿no? claro, porque era un teatro comprensible para toda la población, lógicamente reflexivo, como los grandes clásicos. Es una obra como Tartufo, como Julio César, o Romeo y Julieta, o, o Arthur Miller, o Rodolfo Ziegler, el mexicano, no sé. El repertorio nuestro era un repertorio que conectaba la realidad con los grandes dramaturgos de la historia que siempre plantearon problemas esenciales de la existencia humana. Uno agarra a Ricardo III y ve todo el mecanismo del poder, ¿no? De la corrupción, de la ambición por el poder, del poder asesino, del poder eh, desvinculado de humanidad. ¿Tú sientes que estos últimos 30 años, cuando ya el capitalismo se extremó y se convirtió en neoliberalismo, hubo una especie de quitarle ese poder al arte, esa idea de que no se metía con los temas duros, no que se hace ahora, sino incluso la tradición del arte y del teatro y del cine fue un poco puesta de lado como un divertimento y se le quitó esa fuerza y esa energía de transformación, de que la gente que veía eso se enfrentaba a ese tipo de problemas. ¿Tú crees en que este momento ha contribuido a quitarle esa fuerza al arte? Digo, este momento en el capitalismo en general. Sí, sí creo que la banalización, el, el darle al arte más un sentido de divertimento fácil, de banalización. En el capitalismo todo gira alrededor del dinero, lo que produce dinero y lo que no produce dinero. Y en eso se califica la utilidad, la importancia del hecho artístico. Sí creo que en el momento que estamos viviendo de concentración de la riqueza, de, de valorar las cosas por su valor económico y su eficiencia con el dinero, si el arte se ha vuelto hoy en día en las artes plásticas, determina de los grandes comerciantes del arte los que dictaminan que este cuadro vale 20 millones de dólares o vale 5 o no vale nada. En, en el cine cada vez se está volviendo más banal. Ahora dependemos de las grandes plataformas de televisión. Pienso que el cine como el de la pantalla grande va a ir reduciéndose cada vez más. Lo quieren matar definitivamente, ¿no? Sí, sí, Ya sí, es, sí. el proyecto es que ya ni siquiera haya salas, que es lo que amenaza la compra de Paramount por parte de Netflix, ¿no? No solamente es la compra y el monopolio de una idea del mundo, sino también que
cada vez haya menos salas, como un ejercicio social, que era un ejercicio muy importante para ustedes, ¿no? El encuentro, no solo la realización de lo artístico, sino la realización también de la vida social, del amor, de conocer gente, de hablar de temas, de salir del teatro a tomar una cerveza. Esa vida social también se ha perdido, ¿no? Sí, por ejemplo, siempre me causa mucha inquietud los cafés que existían antes, por ejemplo, como el café el automático en la generación de mi padre, que yo iba de niño, que mi madre me mandaba con él para que regresara temprano a la casa. Sí, Te sentaba ahí. claro, me sentaba ahí y yo no entendía por qué se reían tanto esos viejos. ¿Ah? Porque tenían mucho humor, porque eran carcajadas, eh, la mesa de León de Greff, Mardoqueo Montaña, Marcos Pina, mi papá, Camacho Ramírez, Jorge Salamea. Esa era como la mesa de mi papá. Y Mm. era tomando tinto y un aguardiente, ¿no? Horas, 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 horas riéndose a carcajadas. Eh, a mí me tocó el café El Cisne, donde era, ahora es la Torre la Colpatria, Torre ¿no? Colpatria, claro, Mm. que ahí salíamos de cine, salíamos de teatro a tomar una changua y a comentar la película. Inclusive hace poco estaba el bar, ¿cómo se llama ahí en la 60 con séptima? In vitro, ¿o In qué? vitro, in Ujú. vitro, que uno salía de cine y todo, llegaba allá y encontraba gente con quien hablar y todo. Eso ha desaparecido, ese, ese café bohemio, Sí, donde sí. uno puede llegar y encontrar amigos o colegas. Y a partir de ahí crear cosas nuevas, ¿no? Exactamente, sí, sí, Activar ideas, sí, exactamente. Eso ha desaparecido también. que tiene que ver con algo que también dijiste en otro lugar, y es que tus ideas han provenido de conversaciones y de encuentros con gente. De hecho, Revivamos Nuestra Historia, que creo que fue una serie fundamental para, por lo menos para mi generación, siendo niño, poder ver la historia del siglo XIX recreada en una televisión. Era importante porque así no comprendiera todo, esos nombres y esos paisajes aparecían en la vida cotidiana. Eso apareció de una conversación que tuviste en la Sociedad de Amigos del País. Bueno, es que Aito Panamá surge de una visita que yo hago a Panamá, que me invitan de jurado de un festival centroamericano de teatro universitario. Y yo veo allí una obra. Primero, Panamá me impresionó. Ver la zona del Canal de Panamá Es con la tremendo, bandera norteamericana ondeando y los jeeps llenas de soldados gringos, tremendo. ¿no? Eso impresiona porque pasa del plano de la mirada intelectual del imperialismo a ver La el país realización. ocupado. Ah, Segundo, vi 3 episodios de una obra hecha por los estudiantes de la Universidad de Panamá, La Tajada de Sandía, que es un episodio que ocurre durante la fiebre del oro en California, en donde un aventurero se llena de aventureros Panamá para pasar a California, de borrachos en las esquinas, caídos en las calles, de riñas callejeras, etcétera. Y llega un tipo Oliver a pedirle una tajada de sandía a un tipo del mercado. El tipo se la da y le dice, ¿cuánto te debo? Dice, el tipo le dijo, un real. Dijo, te lo pago cuando regrese de California. Había mucho resentimiento de la población local con los aventureros, con todos estos abusos. Y el negro sacó un cuchillo y le dijo, si me vas a robar, yo te mato. Si te pide que te regale la sandía, te la regalo. Pero así no. Y el gringo sacó un revólver y lo mató. eh, Y se armó una trifulca y eso hubo como resultado como 15 muertos de los gringos que terminaron refugiándose
en la estación del tren. Y en una demanda del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de la Nueva Granada, donde le pedían una indemnización por cada muerto y le pedían una franja de 10 millas al lado y lado del ferrocarril para proteger a los ciudadanos norteamericanos. Había otro episodio de los inquilinatos, los campamentos que construyeron dentro de la zona del canal para construir, el ferrocarril, y que sacaron a todos esos obreros a la fuerza, pues ellos llevaban viviendo ahí 10, 15 años. Y el último era la siembra de las banderas en el 64, cuando los estudiantes panameños se botan por encima de la valla del muro que tenían ahí de alambre para sembrar las banderas de Panamá. Yo llegué a Bogotá y le propuse al grupo, al TPB, que era el grupo que yo había fundado y que dirigía, que hiciéramos una obra sobre eso, que estudiáramos el tema. Agarramos el libro de Eduardo Lemaitre, que es un libro muy bueno, y ese lo tomamos como base y fuimos enriqueciendo con toda la bibliografía que pudiéramos ir sumando, y construimos la obra. Fue una obra que tuvo un éxito monumental. Tremendo. ¿No? La gente que salía aterrada de lo que había pasado, como habíamos perdido ese territorio. Y una vez Patricia Lara me invitó dijo el presidente Lleras Restrepo, quiere ver la obra y quiere invitar a unos senadores y políticos intelectuales a que la vean. ¿Por qué no hacemos una función en la Sociedad de Amigos del Sí. país? Sí. Ahí en la calle 12. En la 11 o sí. Sí, algo así. Hicimos la obra y hubo un foro después, donde había senadores y había escritores y historiadores. Eso duró como hasta la 1 de la mañana. Una tertulia. Sí, una tertulia alrededor de la separación de Panamá. A la semana siguiente o 2 semanas me llamó Jaime Sanín Echeverry. Me dijo, qué cosa tan interesante que una obra de teatro pueda producir esa explosión de ideas y de contradicciones y de emociones y de revolcar la historia de esa manera. Nosotros hemos, a raíz de eso, pensado que debemos hacer un programa de televisión de historia con Eduardo Lemaitre. Cartagenero, que tenía además una programadora de televisión. Sí, claro. Él creó la programadora para eso. Para eso. Para el programa de historia. Claro. Entonces, ¿quién crees que puede escribir este tema? Carlos José Reyes. Que Carlos José se convirtió en un historiador después, claro. Historiador respetable. Entonces llamamos a Carlos José le pareció maravillosa la idea. Y empezamos a producir el programa de Radio Vamos. Ese es el origen del programa. Empezamos con la vida de José María Córdoba. Después hicimos la separación de Panamá. Después Bolívar, el hombre de las dificultades. Nariño, el precursor. Los comuneros. Mosquera y Obando. Rafael Reyes. López Pumarejo. El Bogotazo. De los que recuerdo, de los que yo dirigí. ¿No? Y fue una experiencia, fue un viaje por... Y además eso tenía mucho rating y se volvió... Sí, claro. Eso era una cosa... Era un programa que todavía tiene memoria. Muy importante. Sí, que tiene memoria. Lógicamente había solamente 2 canales. No existía el cable.
O sea que esa era la única posibilidad que tenían los espectadores de ver televisión. Pero una cosa es escribir que Carlos José les entregara unos libretos o una propuesta de guión y otra cosa es realizar eso. Eso tuvo que ser de una complejidad para el momento, además con tecnologías Muy precarias. muy complejas y No, la cantidad de gente que suponía recrear la historia en ese claro, momento, ahí ¿no? tuvimos la suerte de tener la colaboración del ejército, Ah, porque para claro. tener esa cantidad de extras y disciplinarlos, sobre todo, eso no se puede manejar sino con No podías sargentos. llevar Cla- 100 extras allá Claro, del teatro a ver si ah, se enrumbaban. por supuesto. Y entonces con el ejército pudieron. ¿Y cuál de esos episodios crees tú que fue muy importante en la conversación pública en ese momento? Bueno, hay una serie que despertó todo tipo de polémicas. eh, el Bogotazo, por ejemplo, Ujú. que es la historia reciente no se puede tocar, Ya, queda muy acá, queda claro. muy cercana. ¿No? El Bogotazo fue un episodio, a mí me llamó en algún momento Gloria Gaitán y me dijo, ese no es Gaitán, Era Edgardo Román. era Edgardo Román, claro, Sí, señor. que hizo un magnífico Que se papel. quedó además así, como si él hubiera sido Gaitán, ¿no? Sí, Como, claro, como el Bolívar soy yo, Edgardo Román sí, sí, era sí, Jorge Eliezer Gaitán para el imaginario de los años 80. claro, claro. Entonces yo le dije, no, Gloria, ese es Edgardo Román, un actor que vive en Fontibón. Ah, sí, es un actor, pero, pero a pesar de eso yo creo que Edgardo hizo un gran papel. Enorme. Una generación muy grande de actores la que formaste, ¿no? Sí, 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 yo creo que el TPB se caracterizó por eso. Como tuvimos ese repertorio universal tan amplio, de ir desde Goldoni a Shakespeare, pasando por Arthur Miller, por, por Chekhov, pues se formaron actores de verdad. Había una voluntad en tu generación y en la generación que no era la de tu padre, pero estaba en entre la de tu padre y la tuya, que era la generación de los escritores del boom latinoamericano. Y tú evidentemente has sido un gran lector. Nos lo cuentas a través de todos los autores que citas ahora y que has citado a lo largo de tu vida. Recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo cuando yo empecé a leer a Boumil Harabal, el gran autor checo, Sí, fue porque alguna vez en algún lado escuché que tú lo mencionabas y hasta ahora estaba traduciéndose toda su obra al español hace 25 o 30 años. Y además se lo recomiendo, un estupendo autor. Trenes rigurosamente vigilados. Se llama la otra novela del hombre que trabaja quemando papeles, una soledad demasiado ruidosa sí, de Raval. de Jarabal. Pero me refiero a la relación con la literatura porque va a haber una relación no solo de lector, que ha sido un enorme lector, sino también de diálogo con esa generación, de diálogo con García Márquez, por ejemplo. Tú tuviste un diálogo muy intenso con él, no solo para adaptar sus piezas, sino una conversación permanente sobre el tema de la historia de Colombia, ¿no? Sí, sí, tuvimos la oportunidad y la suerte de trabajar con él en varios proyectos. El primero fue Tiempo de Morir. Que es una estupenda película, Sí, sí, yo creo que es una una buena gran película, y una película que permanece, sí, muy bella. ¿no? Está viva todavía. Hace muy poco la vi porque la restauraron en Patrimonio Fílmico. Y es una gran metáfora sobre la paz y la violencia en Colombia, ¿no? El eterno odio, ¿no? La venganza, la irracionalidad frente a la vida. Además grabada en el Tolima. Grabada en el Tolima, sí, Mm, en todos los pueblos de mi infancia, en Honda, en Chaparro, en Purificación. Purificación, sí, Purificación. Comienza en Ibagué, inclusive, en Honda, en Mariquita, sí, recorrí todo el Tolima haciendo la película.
Después hice otra película con un guion original de él también, que es Edipo Alcalde. En el teatro hice La Cándida Heréndida y su abuela desalmada, Crónica, Crónica de una muerte anunciada y recientemente El el coronel no coronel, ¿no? tiene quien la escriba. Entonces, sí, digamos, penetré en su obra. Pero creo que él también en las inquietudes de ustedes, porque las novelas, por ejemplo, El General aparece muy contemporáneo a Revivamos Nuestra Historia, ¿no? Son Sí, novelas, es un momento, el de los años 80 que supone también una estigmatización sobre ustedes. A García Márquez le toca irse del país, digo, hoy lo celebra sí, todo el mundo, sí. pero a todo el mundo se le olvida que García Márquez se va casi huyendo de Huyendo, Colombia, ¿no? claro. Hay otra que es cuando los 500 años nombran a la Ana Milena Muñoz, Muñoz como cabeza de un comité para celebrar los 500 años de la conquista. Y Ana Milena le pregunta a García Márquez cómo se podría conmemorar eso. Y él dice, mire, hay un episodio de la historia colombiana que siempre me ha impresionado mucho. Es la generación de la expedición botánica con el sabio Mutis. las crónicas de una generación Sí, trágica, ¿no? que en la Reconquista desaparece toda una generación de la intelectualidad, de la gente que estaba preocupada por la economía, por la investigación científica, por, eh, por el país. Eran todos estos jóvenes que estaban alrededor de la expedición botánica. Sigue Y tranquilo. cómo son descabezados con la frase de Morillo, ¿no? España no necesita sabios. Y Tuima, ¿no? Sí, Aquí en el Tequendama, además que creemos que la expedición botánica ocurrió por allá lejísimos no, y eso y resulta que esto fue aquí, ¿no? fue así hace 200 años, ¿no? Yo me asomaba a la ventana cuando estuve en el ministerio y veía el observatorio y pensaba en esos rebeldes que se Sí, reunían ahí sí. a intentar unir la cultura del conocimiento con la idea de una verdadera emancipación, de una verdadera justicia social en este país. ¿Tú has tenido relaciones con esos poderosos en el sentido de que has entrado a sus conversaciones? ¿Ves un cambio en esa suerte de comportamiento, de actitud, de ese poder que tú conociste en otras generaciones frente a este nuevo poder, frente a la cultura y el arte? Pues me sorprendió, por ejemplo, que un gobierno de la izquierda, el primer gobierno de la izquierda, haya tenido una verdadera política Cultural. cultural, ¿no? Que lo sigue mirando como en las otras tendencias políticas, como un adorno de la sociedad. Yo no sé cómo lo viviste tú, que fuiste ministro de Cultura. Pues la respuesta es que yo, cuando llegué al ministerio, en quien pensé fue en tu hermana, en Gloria, porque yo creo que Gloria Triana y su generación, y la tuya, en esos años precisamente intentaron abrir ese país y mostrar que este país era de una interculturalidad, de una potencia y necesitaba un proyecto cultural que imaginara ese país. Pero evidentemente la guerra y la violencia, la corrupción y las ideas que se han sembrado en estos tiempos, pues por supuesto a veces no permiten una acción mucho más audaz. Eh, y yo creo que el legado de tus padres, de tu abuelo, sobre ti, sobre tú, Gloria y Amparo, es un legado de personas que tenían una curiosidad, que tenían una actitud. Esos liberales radicales les dieron a ustedes algo que es lo que yo intenté un poco devolverle al ministerio. Es un corto tiempo. De todas maneras, dejamos un plan nacional de cultura distinto, un plan más
cercano a las ideas Mm. de la antropología, de las búsquedas como las de tu hermana, pero evidentemente la cultura sigue ocupando un lugar sucedáneo y subsidiario Mm. en nuestra vida nacional, ¿no? No está en el corazón de la discusión pública. Sí, yo pienso lo mismo. No hay una conciencia de que no se trata de En unos. alguna parte ha estado en primer plano. Yo creo que lo estuvo más antes porque precisamente lo público permitía que hubiera una difusión y una mayor penetración de las ideas culturales. Hoy hay bibliotecas públicas, pero en tu época había colecciones de libros populares, Mm. había proyectos para difundir la historia. La Radio Nacional jugó un papel muy importante desde los años 30 hasta creo yo que los 90, en donde coincide con el momento que ibas a narrar, que es la conmemoración de los 500 años de la conquista, que produce una imaginación distinta en ti. Esto no se puede celebrar, hay que mostrar qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, me decía, eso es impresionante, como una generación entera desaparece por la barbarie. Así comienza el país. Ese es el principio. Ese es el principio. Y aquí estamos. Aquí, sí, Y aquí seguimos. sí. Quería finalmente preguntarte, porque hemos hablado del cine, hemos hablado del teatro, hemos hablado de la televisión, pero hay una idea que tú traes de Checoslovaquia cuando existió ese país, y es realizar cine. Yo creo que la búsqueda y la lucha del cine la tenemos que reconocer, porque finalmente en el 2003 se hace una ley que yo creo que ayuda muchísimo a que en el país se produzca cine. Pero entre el 54 que llega la televisión y ustedes que empiezan a hacer cine, obviamente el cine en Colombia empieza mucho antes, desde los hermanos Di Domenico, hay una fuerza en esa generación por hacer cine, así sea muy difícil, así haya que cargar esos aparatos y no haya lugares de revelado aquí. Y ahí tenemos un legado que creo que tenemos que examinar con mayor atención, ¿no? En la generación de ustedes que hizo un cine importante. Sí, aquí se hacía cine, no, una película. Por ahí cada 5 años, una al año. Ahora estamos produciendo 60 y pico. más de 50. Mm. ¿No? Eso es una diferencia fundamental. Y en las 50 películas hay de todo. Excelentes películas, buenas, Como todo. regulares y Claro. malas, por supuesto. Eh, el- la ley del cine fue fundamental, ¿no? ¿Eso qué año es? 2003. 2003, ¿no? Mm. Es el gobierno de De Uribe. Uribe. Sí. Sí. ¿Quién era el ministro de Cultura? ¿Ramiro? No, no, ahí estaba María Consuelo Araujo. Ah, María Consuelo Araújo, sí. Buena amiga. Pero ahí estuvo la fuerza pues, de ustedes, de gente como Silvia, como Sí, sí, David sí, Melo, tú mismo, claro. para que Focine dejara de ser ese cadáver que ya estaba por sepultarse y cogiera otro rumbo el cine nacional. Pero te insisto en la pregunta, pensando en Carlos Álvarez, en Jorge Pinzón, en tanta gente que hizo cine en ese momento, en José María Arzuaga, en fin, tú mismo, ¿cómo ves ese legado de ese cine que se hizo? Ayer estaba viendo, por ejemplo, investigando un poco sobre Carlos Álvarez, ¿lo recuerdas? Sí, claro, claro, claro. Eso no eso quedó por allá olvidado. Claro, porque era un cine muy militante, ¿no? Claro, pero muy Sí, interesante, ¿no? También. sí, claro, estaba documentando la realidad del país, ¿no? Los Rodríguez, ¿cómo se llama? Jorge, Ah, Marta Silva y Jorge Rodríguez. sí, Marta Silva, Jorge Rodríguez, Carlos Álvarez, mm, Bueno, el mismo Carlos Duplat. sí, también. Sí, era un cine militante, Mm, ¿no? Eh, Bastante propagandístico, ¿no es cierto? Y políticamente alineado. ujú. Eh, Este película de los ladrillos Sí, Chircales, de ¿no? Chircales es muy linda. Muy linda. Acabo de ver una muy recientemente, la semana pasada, sobre el cultivo de flores.
Ah, esa es muy poderosa. Sí, no recuerdo su nombre, muy, esa muy, también de muy, muy Marta, sí. fuerte. Mm, Y estaba con una persona que trabajó en la Florida y me dice, eso sigue siendo igual. así es. Son las mismas condiciones, con los mismos químicos, con los mismos peligros. Todo. Mm. Películas como Ciro Durán, la de los camines. Bueno, el mismo Luis Ospina, ¿no? También. Luis Ospina, que a mí me gusta más su cine documental que es de ficción. Mm, Cine documental es muy bueno, de Luis fue muy bueno. muy bueno. Sí. ¿Y tu relación con el cine, que fue desde siempre? Si tuvieras que pensar cuál fue el momento ideal para ti para hacer películas, ¿qué podrías decirnos? Desde tú dijiste, bueno, yo aquí pude hacer algo, Tiempo de morir, todo ese momento. Sí, yo creo, ¿no? Mm, A mí, fíjate que Tiempo de Morir no tuvo muchos espectadores. Eh, la película que más espectadores tiene de las mías es Esto huele mal. que es una película ya muy Sí, posterior, ¿no? sí, del Basada, 2008, el basada en siglo la XX. novela de Antonio García Sí, Ángel. sí, sobre la novela García Ángel. De Quirós, Ah, eso es Quirós, sí, Fernando el Club Quirós. El Nogal, sí. Sí, ¿Eso fue lo último que hiciste? ¿Esa fue la última esa película? fue la última película. Sí. Ahora, para terminar, que recorrimos un poco este país en imágenes distintas, en diapositivas, ¿cuál es tu sensación de este último momento, más allá de la muy legítima y válida mirada sobre lo cultural en este gobierno? En estos 3 años, ¿has visto o has sentido una energía distinta frente al país que caminaste desde los años 40 hasta hoy? Haciendo una reflexión, yo me siento muy agradecido porque pude hacer siempre casi lo que se me dio la gana de la dulce gana. Fundé un grupo de teatro que tuvo una importancia en el país. Tuve una etapa en la televisión que, que fui el iniciador de miradas y de tendencias. Hice unas 5 películas que agradezco haberlas hecho. Tuve, generalmente tuve éxito en lo que hice. Eh, o sea que disfruté mucho la vida. Eh, Me enamoré muchas veces y me amaron y amé. O sea que no puedo quejarme. Tengo una familia excelente, unos hijos maravillosos. O sea, ¿de qué me quejo? Creo que tuve una vida maravillosa. Y hablo un poco en pasado porque siento que ya terminé. Todavía no, ahora vas para el mar con toda tu gente que te abraza Sí, sí, y sigues muy vivo para todos nosotros, porque realmente reconozco y reconocemos que has sido un puntal para muchas posibilidades en este país. muy generosas sus palabras, hombre. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ayudan. No, gracias a ti, Jorge Ali, por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo y lo que sigues habitando en todos nosotros. Y a ustedes, gracias por otra conversación pendiente. La memoria de todos nosotros está en las vidas, en la imaginación, en la fuerza, en el trabajo de hombres como Jorge Ali Triana. Muchas de sus obras se pueden revisitar en Señal Memoria, en la Patrimonio Fílmico Colombiano, y están disponibles algunas de sus últimas películas en plataformas. Creo que tenemos que seguir tejiendo la idea de que el pasado, el presente y el futuro son sincrónicos y tienen muchas cosas que decirnos en este país que estamos tratando de imaginar de nuevo. Nos vemos en la próxima conversación pendiente, no para tener la razón, sino para llenarnos de vidas, de ilusiones y de razones tan profundas como las de Jorge Alitriana. Gracias, Jorge Ali. Gracias.